digamos, de manera más completa, estamos analizando de manera más completa, de manera obviamente más extensa, los circuitos polifásicos en general. Pero siempre recordar que esos circuitos polifásicos, en la mayor parte de las aplicaciones, hoy en día se han desarrollado como sistemas trifásicos. Los sistemas trifásicos son circuitos polifásicos de tres fases, ¿no? Esa fue la clase de ayer. Iniciamos con la introducción a los circuitos polifásicos, la introducción hacia la materia, etcétera, ¿no? Hacia lo que vamos a avanzar en esta unidad 2. Me da un retorno, por favor, si se está escuchando correctamente. Sí, ingeniero, se escucha correctamente. Buenos días. Bueno, gracias, buenos días. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy día. A ver, vamos a ver si hay algún comentario. Nada. Ok, buenos días. Entonces, bueno, entonces lo que nos corresponde es pues avanzar nuestra materia, nuestra clase número 2, ¿no? Que todavía va a continuar con el tema teórico, el avance teórico de la materia, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer la presentación, vamos a habilitar la presentación en PowerPoint. Voy a compartir. Voy a compartir la presentación. Circuitos 2021. Unidad 2. Clase 2. Ahí está. Ahora sí, ya estamos con el PowerPoint, ¿no? Entonces, ahora lo que me toca es compartir la pantalla con ustedes para desarrollar la clase. A ver, voy a tratar, igual que ayer, voy a tratar de compartir toda la pantalla, a ver si me permite. Ayer me generó un mensaje de que aparece multipantallas en el compartido, pero a ver, vamos a intentar ahora. Toda la pantalla estamos compartiendo. Compartir. Ya, apagamos la cámara. Vamos a ver cómo queda ahora. Voy a habilitar el PowerPoint, aquí está. Me da un retorno, por favor, si se está viendo en pantalla, clase 2. Sí, ingeniero, se ve su pantalla. Perfecto. Muy bien, entonces, nuestra clase 2, como les decía, es una clase virtual, una clase destinada ya a avanzar los conocimientos teóricos de circuitos polifásicos y, bueno, hay otros detalles que los vamos a ir desarrollando hoy día. Recordar que la unidad 2 corresponde a circuitos polifásicos, que el hecho clave acerca del tema es que ustedes puedan conocer, puedan aprender, puedan solidificar sus conocimientos respecto a simular los complejos circuitos eléctricos polifásicos empleando gráficos y esquemas, ¿no? Ese es el principal, el hecho clave que esperamos lograr en esta unidad. Y el día de ayer hemos desarrollado la clase 1 voy a utilizar la lupa, ¿no? La clase 1, circuitos polifásicos. Habíamos indicado que el circuito polifásico son dos o más tensiones desfasadas de manera constante, es decir, un circuito polifásico es un sistema que cuenta con dos o más tensiones,
Un sistema polifásico es aquel que cuenta con dos o más tensiones desfasadas de manera constante. Esto quiere decir que un sistema bifásico es un sistema polifásico. Un sistema trifásico es un sistema polifásico, ¿no? Un sistema pentafásico de 5 fases es un sistema polifásico. Un sistema de 12 fases, dodecafásico, es un sistema polifásico. Eso quiere decir dos o más tensiones desfasadas de manera constante. Es decir, que tengo un sistema que me suministra tensiones, me suministra energía con tensiones, 2 fases o más, es un sistema polifásico. Habíamos indicado el objetivo de la unidad, habíamos indicado los saberes conceptuales o teóricos que esperamos desarrollar en esta unidad. Habíamos indicado los saberes hacer, es decir, los saberes prácticos que esperamos que ustedes desarrollen en esta unidad. Y finalmente los saberes personales, los valores personales que ustedes puedan haber desarrollado o mejorado en esta materia, ¿no? En esta unidad. La evaluación, habíamos indicado que tenemos una práctica de ejercicios y exámenes pasados que vamos a publicar más adelante y que además tenemos la evaluación individual, que es un formulario Google, es el examen, ¿no? El examen, primer parcial, perdón, que abarca las unidades 1 y 2. También habíamos indicado los criterios de valoración de las actividades que tenemos, que ya hemos desarrollado en la unidad 1, que están desarrollando todavía. Hoy día se ha publicado la última tarea, la última práctica, ¿sí? De este grupo, ¿no? Y que el primer parcial va a ser el 6 de noviembre de 2021. Ya se quedó en horario de clases. Luego hemos desarrollado, hemos conversado sobre los sistemas polifásicos, ¿no? Que habíamos dicho, como habíamos indicado, es un sistema de dos o más tensiones, pero un sistema polifásico simétrico y equilibrado, un sistema polifásico simétrico equilibrado de n fases es el que estamos mostrando en pantalla con sus ecuaciones. Tensión 1, tensión 2, tensión 3, tensión 4. Todos tienen la misma amplitud, ¿sí? Todos tienen la misma amplitud, todos son senoidales, pero están desfasados una cantidad igual de grados entre sí. Ese es un sistema polifásico simétrico equilibrado, ¿no? Las ecuaciones que están describiendo a ese sistema polifásico simétrico equilibrado, pues son las que se está mostrando en la pantalla. Para un sistema trifásico de 3 fases, B1, B2, B3, N es igual a 3, por lo tanto tenemos B1, B2, B3, y las ecuaciones son BM, todos tienen el mismo módulo, la misma amplitud, todos son senoidales y están desfasados 2 pi tercios entre ellos, ¿no? Por eso tenemos ese desfasaje angular de 2 pi tercios o 120 grados para que sea un sistema simétrico equilibrado. Aquí habíamos mostrado esquemas en el plano XY, ¿no? De esquemas vectoriales que representan a sistemas polifásicos equilibrados, simétricos equilibrados. En el plano XY estamos representando esos sistemas y tenemos los trifásicos, los tetrafásicos, bifásicos, etc. Luego habíamos informado algunas definiciones, ¿no? Como introducción, habíamos comentado algunos circuitos de aplicaciones de circuitos polifásicos de más de 3 fases y habíamos informado que se ha publicado un documento, 2 documentos en realidad, que se les ha invitado a leer para que ustedes puedan conocer otras aplicaciones de circuitos polifásicos, simétricos, equilibrados de más de 3 fases, ¿no? Que son muy pocas sí, pero sí existen. Y esto se aplica, bueno, especialmente en rectificación y en transporte eléctrico. Pero bueno, hay esos documentos que los hemos publicado. Uno de ellos es un documento de académico y el otro es un documento producido por alumnos del grupo, de uno de los grupos de semestres anteriores, ¿no? Un buen documento que hemos considerado incorporarlo como referencia bibliográfica de la materia a partir del semestre en que se concluyó aquella información. Entonces, como tenemos ese material publicado y se les ha invitado a que ustedes lo puedan leer, analizar, conocer. Luego tenemos acá el
¿Cómo se obtiene un sistema polifásico, simétrico, equilibrado, trifásico? Pues con el mismo concepto del generador elemental. Gracias a la ley de Lenz y Faraday, que se desarrolló por los años 1830, ¿sí? Gracias a esa ley, a entender esa ley del electromagnetismo, entonces nosotros podemos hoy en día, haciendo girar un flujo magnético producido por un imán, en este caso, haciendo girar ese flujo, ¿sí? Pues inducimos tensión en las bobinas que están desplazadas en el plano perpendicular al desplazamiento del imán, ¿no? Y esa inducción de tensión es del tipo senoidal, ¿sí? Por lo tanto, este imán al moverse, al desplazarse, pues induce tensiones en el plano perpendicular al de su movimiento. Y es máximo, ¿sí? Es máximo cuando está perpendicular a su eje, ¿sí? Entonces, acá tenemos tres sistemas monofásicos, ¿no? Uno en el plano de la bobina verde, otro en el plano de la bobina azul y otro en el plano de la bobina roja, ¿sí? Que convenientemente conectados, pues nos producen un sistema trifásico. Un sistema trifásico en el tiempo, ¿no? Son tensiones que se desplazan en el tiempo de manera simétrica, equilibrada, desfasadas con un ángulo constante entre sí, ¿sí? Ese ángulo constante es 120 grados entre sí, y habíamos indicado que los sistemas polifásicos cuentan con una secuencia. Esa secuencia en un sistema polifásico es el orden por el cual las tensiones pasan por su valor máximo. Entonces, si nos paramos acá en el tiempo y observamos qué es lo que viene primero, bueno, viene la onda B1, luego viene la onda B2, luego viene la onda B3. Por lo tanto, tiene una secuencia B1, B2, B3. En este otro caso, podría tener B1, B2, B3. Perdón, la anterior era B1, B3, B2, ¿no? Entonces, son dos posibilidades que tiene un sistema trifásico de secuencia, o es B1, B2, B3, o es B1, B3, B2, y no hay más. Y cabalmente esta formulita nos permite calcular el número de secuencia de fases posible que pueda tener un determinado sistema polifásico. En este caso, un sistema de 3, si reemplazamos 3, factorial de 3, 2. Por lo tanto, solamente hay dos posibilidades de secuencia de fase en un sistema trifásico. Sin embargo, si ustedes consideran un sistema dodecafásico, por ejemplo, 12 menos 1 factorial, serían las posibilidades de secuencia de fases. ¿Y cómo se cambia o invierte la secuencia de fases? Pues cambiando los cables, ¿no? Como eso ya conocen ustedes, ¿no? Se cambian los cables y se intercambia y, bueno, cambio la secuencia de fases. Por lo tanto, en sistemas trifásicos hay dos posibilidades de secuencia de fases. Algunos le llaman secuencia positiva y negativa. En realidad, secuencia positiva y negativa le llaman al giro del motor. Si el motor gira a la derecha, le puedes llamar positivo. Si el motor gira a la izquierda, le puedes llamar negativo. Pero eso es simplemente una convención posterior. Para efectos de la teoría y de lo que estamos avanzando, nuestro generador gira en sentido antihorario, siempre. Lo estamos acordando, lo hemos acordado, lo hemos indicado anteriormente en la unidad 1 y lo rectificamos en esta unidad 2. Nuestro generador va a girar en sentido antihorario, siempre. Y a partir de ahí deducimos las ecuaciones y la lógica de todo lo que estamos desarrollando y comprendiendo. La secuencia de fases es resultado ya de la conexión de los cables, ya que yo puedo conectar de una o de otra forma y con eso puedo lograr que el motor gire en un sentido u otro. Ese ya es el efecto. Entonces, nosotros no hablamos de secuencia positiva o negativa a nivel de generación, sino hablemos de
secuencia B1, B2, B3 o B2, B3, B1, B3, B2 a nivel de generación, ¿no? Y a nivel de motores ya de uso, bueno, ustedes pueden denominar positiva a la derecha y negativa a la izquierda, pueden hacerlo al revés, puede ser, si quieren, la una roja y la otra amarilla, la otra verde, etcétera, ¿no? Bueno, ya es cuestión de nombre nomás, cómo se identifica la secuencia en el uso de los sistemas trifásicos. Luego, ahora sí nos toca avanzar ya a la materia de hoy día, la unidad 2, operadores de rotación de fases. Este operador de rotaciones de fases es ρ, de manera genérica, ρ, ¿sí? Este ρ, ¿sí? Es igual, ¿no? A 1, siempre es unitario, su módulo siempre es unitario, porque es un operador, ¿no? Es un operador matemático que nos va a ayudar a entender mejor los cálculos y hacer los cálculos complejos. El ρ siempre es un operador con módulo 1 y su ángulo es 2pi sobre n. ¿Qué es 2pi? Es 360 grados. ¿Qué es n? Es el número de fases. Como estamos hablando de sistemas polifásicos simétricos equilibrados, los sistemas polifásicos simétricos equilibrados pueden tener 3 fases. Si fueran 3 fases, ya podemos hablar de A. El ρ se convierte en A, en nombre, y ese es 1/120, porque 2pi sobre n es 2pi sobre 3 en sistemas trifásicos, ¿no? Y 360 entre 3 es 120. Entonces, el operador ρ es de manera genérica para un sistema polifásico de n fases, como se muestra aquí en la parte superior, y para un sistema trifásico ya se habla de 1/120. El operador A es 1/120. ¿Qué utilidad tiene este operador? Es que nos puede permitir hacer algunos cálculos interesantes. Por ejemplo, 1 menos a cuadrado, ¿sí? 1 menos a cuadrado. Cuando yo quiero hacer los cálculos en corrientes, en circuitos, etcétera, voy a tener necesidad conveniencia, en realidad no necesidad, pero conveniencia de utilizar este operador. Fíjense, 1 menos a cuadrado. ¿Cuánto es el resultado de 1 menos a cuadrado? 1 menos a cuadrado es 1 menos a cuadrado, como está acá. ¿Qué es 1? Es 1, y este resultado ya es 1/240, ¿sí? Ahora, ¿cómo se obtiene esto? De manera exacta, el 1 tiene un módulo de 1 menos el, el a cuadrado, ¿sí? El a cuadrado tiene un componente x y un componente y. Y ese cálculo ya nos lleva a este resultado, y este resultado, si lo vuelvo a llevar a polar, me lleva a raíz de 330. ¿Qué estoy haciendo? A ver si vamos a tratar de hacer aquí. Voy a tratar de dibujar el plano XY, ¿sí? Dibujamos el plano XY. Ahí está el plano XY, ¿no? Entonces, ¿dónde está 1? Aquí en marcador tiene que ser, ¿no? Aquí está 1. Ahí está 1, ¿sí? Lo vamos a dibujar a una escala aproximada, ¿ya? Eso va a ser 1 unitario. Ahora, ¿dónde está a cuadrado? Yo sé que a es 1/120, ¿sí? Entonces, aquí le vamos a poner otro color, sea negro. 1/120, ¿dónde está a? Va a estar aquí. Ahí está. Este es a. A. ¿Sí? Ahí está a. 1/120. Ahora, ¿dónde está a cuadrado? A cuadrado tiene que ser, se suman los ángulos, ¿verdad? Como a es 1/120, ¿sí? 1 por 1, 1.
120 más 120 se suman los ángulos en números complejos, ¿no? Entonces tengo acá que a cuadrado está aquí abajo, que es 240 grados. ¿Sí? Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale 1 menos a cuadrado? ¿Qué es lo que hago? Este es 1, ¿sí? Este es 1. Ok. Menos a cuadrado va para arriba. Puedo hacer con otro color. Veamos que sea celeste. Y este menos a cuadrado va para arriba. Lo puedo trasladar acá, ¿sí? Lo puedo trasladar aquí, menos a cuadrado. Menos a cuadrado. ¿Ya? Menos a cuadrado lo puedo trasladar ahí y el resultado 1 menos a cuadrado tiene que ser, vamos a hacer con un marcador con color, digamos, ¿sí? Aquí está. Va a ser 1 menos a cuadrado, ¿sí? 1 menos a cuadrado. Entonces, más o menos, ¿cuánto vale 1 menos a cuadrado? Fíjense que está a unos 30 grados, correcto, la solución. Fíjense que está correcta la solución exacta. Y raíz de 3, es decir, que tiene un valor mayor que 1. ¿Sí? Este es 1, por lo tanto, este tiene que ser un poco mayor, es raíz de 3. Entonces, nuestra solución gráfica es coherente con la solución exacta. Ahora, ¿cómo llegamos a la solución exacta? 1 con ángulo 0 menos a cuadrado. ¿Cuánto vale a cuadrado? Vale a cuadrado, está aquí. A ver, vamos a hacer sus componentes. Pluma negro. Aquí está. A cuadrado es este vector, sus componentes x está aquí. Esta es una componente x de a cuadrado. ¿Dónde está la otra componente? La y está aquí. ¿Sí? Entonces, la componente x y la componente y de a cuadrado. ¿Cuál es la componente x de a cuadrado? Menos un medio. Y la componente y de a cuadrado es raíz de 3, 2. ¿Sí? Entonces, estos son los componentes x y y de el a cuadrado, ¿no? Del a cuadrado. Aquí está. Ahí está el x y aquí está el y. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo cómo sé que el x es menos un medio, ¿no? Bueno, ustedes deben saber, pero vamos a tratar de ayudar, digamos, acá a entender el tema. Y vamos a pintar este triángulo, ¿sí? Lo estamos pintando para analizarlo, ¿sí? Este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo lo puedo, yo sé que, a ver, vamos a agrandarlo. Este triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué es rectángulo? Porque este es 90 grados, ¿sí? Este es a cuadrado, este es el vector a cuadrado, pero su componente x es su proyección en el plano, en el eje perpendicular, ¿sí? X y su componente y es su proyección en el eje perpendicular y. Por lo tanto, este es un triángulo rectángulo, 90 grados, ¿sí? Con 90 grados acá. En este triángulo, ustedes saben, la relación
entre las partes adyacentes, la parte adyacente X, la parte adyacente Y, que es esta misma, y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, en este análisis, ustedes van a poder concluir que este X es menos un medio. Y el eje Y va a ser menos raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué menos? Porque está hacia el lado izquierdo del eje X que cruza con el eje Y. ¿Por qué es menos Y? Porque está hacia abajo del eje X que cruza con el eje Y. Entonces, este es menos un medio y este Y, perdón, es menos raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto vale esta hipotenusa? 1, porque el A es unitario, ¿sí? Bueno, esa es la forma como podemos encontrar la parte real imaginaria para calcular 1 menos A cuadrado, ¿sí? Y eso es 3 medios más J raíz de 3, ¿sí? Y ese es lo mismo que raíz de 3, ángulo 30 grados, ya como forma polar, ¿no? Que coincide con la solución gráfica que hemos mostrado aquí. Perfecto, entonces hemos querido un poquito analizar esto. Ustedes obviamente la calculadora lo podrán hacer más rápido, pero el sentido de hacerlo en la calculadora eh, eh, es, es, eh, es, bueno, hacer un cálculo exacto, sí, pero también pierden la identidad, pierden los detalles que es importante conocer para hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es reconstruyan este cálculo, ¿no? Y ustedes, pues, bueno, van a poder estar convencidos de cómo se entiende correctamente este cálculo, ¿no? Y cómo se representa gráficamente para poder validar. Lo que pasa es que, como les dije ya varias veces, los reitero de nuevo, es probable que ustedes al hacer un tecnicismo, al calcular, no significa que la calculadora esté mal, lo que significa es que pueden estar entrando con un dato equivocado o no, que no comprendan correctamente cómo hace el cálculo la calculadora y al final, bueno, saque una solución, pero la solución no sea la correcta, ¿no? Siempre asocien su cálculo exacto, como estamos mostrando aquí, a su cálculo gráfico, ¿no? Deben ser coherentes. En este otro caso tenemos obtener el valor de a cuadrado menos a. ¿Dónde está a cuadrado? Acá. A cuadrado menos a. ¿Dónde está? Aquí. Menos a se va para acá, ¿sí? Aquí abajo. Por lo tanto, me parece que esto debería ser a unos menos 90 grados, ¿sí? De ángulo. Y mayor que 1. Y fíjense acá, después de hacer todos los cálculos, raíz de 3 menos 90 grados, que coincidiría con una solución gráfica. Menos a es para acá y es mayor que 1 este X, ¿no? Perdón, este Y, este valor en el eje Y. Por lo tanto, raíz de 3, ángulo de menos 90 grados. Es la solución, ¿no? De a cuadrado menos a. Entonces, este operador ρ es un operador unitario que ayuda a hacer los cálculos, pero que tiene un ángulo. El ángulo es igual a una vuelta, un giro, 2pi o 360 grados, dividido entre el número de fases. Y en sistemas trifásicos, ese ρ se le llama A y es igual a 1,120 grados. Y esta lógica de cálculo de sistemas 1 menos a cuadrado menos A y muchos otros ejercicios que ustedes pueden hacer, asocien a siempre al cálculo gráfico, ¿no? Evidentemente el cálculo gráfico no es exacto porque no tenemos los instrumentos adecuados, pero no requieren hacer un cálculo tampoco muy exacto porque el cálculo exacto viene con el cálculo numérico, ¿no? Sin embargo, este cálculo gráfico les permite afirmar si su solución es razonable. Y eso es muy importante en el cálculo de números complejos. Tensiones y corrientes en circuitos polifásicos equilibrados. Si tenemos una red A y una red B, ¿no? ¿Qué es la red A? Es una red fuente, es una red donde tenemos generación
es una red activa. Nuestra fuente es la red activa. Nuestra carga es la red pasiva, la que recibe energía. Esta es la red que genera energía, es la red que representa al generador, si ustedes quieren. Esta es la red que representa la carga, ¿sí? Generador o red activa. Red pasiva que recibe energía, ¿sí? Que es la carga, y las líneas que interconectan. Así podemos entender cualquier circuito eléctrico, ¿no? En algún lugar tenemos fuente de energía, en algún lugar tenemos carga, y como no están, estas pueden estar separadas a 20 metros, 30 metros, 100 metros, 1 kilómetro, 100 kilómetros, utilizamos cables, y esos cables son los que interconectan, los cables de transmisión que interconectan la red A con la red B, ¿sí? Entonces, la red A le llamamos activa y la red B pasiva, porque una es fuente de energía y la otra es la que consume energía. Los cables, ¿sí?, pueden ser de gamma fases. Generalmente son sistemas de gamma fases más neutro. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase gamma y neutro de manera genérica, ¿sí? Es decir, aquí podemos añadir unos puntitos y con estos puntitos podemos representar aquí la fase C, aquí la otra fase D, y de manera genérica, pues cualquier cantidad de fases, ¿no? Fase A, B, C, D, E, F, la que fuera, y fase gamma. Y normalmente estas fuentes tienen neutro, por eso que estamos mostrando el conductor neutro. ¿Qué es el conductor neutro? Es pues, a ver, vamos a tratar de retornar acá. Un segundito. Un segundito, vamos a apagar el celular. ¿Aló? ¿Ana? ¿Cómo estás, María? ¿Y hermanos? Te voy a... Ah, en Canadá estás. Te voy a llamar en media horita, estoy ahorita en clases. Estoy dando clases. En media horita te llamo, ¿ya? Yo te llamo. Chao, hermano. Ya, entonces les decía que, a ver, vamos a ver dónde hemos hecho la conexión del generador. Aquí. El neutro es el punto común, ¿sí? El punto común de las fases, ¿no? Cada una de las fases tiene una entrada, una salida, una entrada, una salida, una entrada, una salida, y bueno, lo que estamos conectando es como punto común todas las salidas, y de esa manera obtengo un sistema trifásico. Entonces, retornamos acá. Esta red activa tiene, como dijimos, a ver dónde está mi puntero láser. Tenemos acá fase A, fase B, fase gamma y neutro. La red activa es la fuente de energía con gamma fases y más neutro. ¿Qué es lo que ocurre cuando conectamos la red activa con la red pasiva? Pues la red activa suministra energía a la red pasiva y comienza a circular corriente, ¿sí? Corriente. Muy bien. Ahora ya hemos entendido, bueno, tenemos conceptualmente una fuente de generación o de transformación, si ustedes quieren, pero es el lugar donde recibimos la energía. Tenemos los cables donde transportamos la energía y tenemos la carga. Ahora, aquí tenemos tensiones
y estas tensiones con los cables y la carga provocan la circulación de corriente, ¿sí? El tema, para entender este diagrama y el funcionamiento de un circuito eléctrico, nos apoyamos en este diagrama para poder entender lo que son las tensiones de línea y tensiones de fase. ¿Qué son tensiones de fase? BAN, BBN, B gamma N. Fase neutro, fase neutro, fase neutro. Esas son las tensiones de fase. ¿Qué son las tensiones de línea? Son las tensiones entre dos líneas. Por ejemplo, BAB, ¿sí? ¿Qué son las corrientes? Las vamos a, en la siguiente lámina, las vamos a explicar. En sistemas polifásicos simétricos equilibrados, la tensión de fase para cada una de las fases es igual en módulo, ¿no? Es igual en módulo. Estamos hablando de sistemas simétricos equilibrados, polifásicos equilibrados. Entonces, acá tenemos esta tensión BAN, que tiene un módulo. Todos tienen el mismo valor en módulo, pero están desfasados n grados. N grados que para sistemas polifásicos equilibrados es el 360 o el 2pi sobre el número de fases. Muy bien. Ahora pasamos a esta siguiente lámina, donde nuevamente recordamos esta red A, red B, o activa y pasiva, y las líneas de transporte. Y acá podemos entender y podemos describir mejor qué es tensión de línea, qué es tensión de fase, qué es corriente de línea, qué es corriente de fase, pero siempre con este esquema. Entonces decimos que tensión de línea es la tensión entre dos fases cualquiera. Tensión de fase es la tensión existente entre cualquier fase y el neutro. Corriente de línea es la corriente que circula entre dos redes, y corriente de fase es la corriente que circula en cada impedancia de la carga. ¿Ok? Esto, recuérdenlo siempre, para entender lo que es una tensión, la diferencia entre una tensión de línea, una tensión de fase, la corriente de línea y la corriente de fase. ¿Y cómo recuerdan con este diagrama? La tensión de una fase A con el neutro es tensión de fase. Tensión de fase B con neutro es tensión de fase. Tensión entre dos líneas, A y B, por ejemplo, o B y gamma si quieren, es tensión de línea. La corriente que circula por la línea es corriente de línea. Y la corriente que circula por cada fase de la carga es la corriente de fase. ¿Sí? Esas es las definiciones que estamos mostrando en la pantalla y que está asociada al gráfico que acabamos de mostrar, al esquema que acabamos de mostrar y describir. Acá tenemos B y J, la tensión. Bueno, acá lo que vamos a tratar de construir es una fórmula. No vamos a tratar, vamos a construir una fórmula, ¿sí? Que nos permita calcular la tensión de línea en función a las tensiones de fase, de manera genérica, pero. I y J serían la fase I y la fase J, cualquiera. Puede ser la fase A, puede ser la fase B, puede ser la fase gamma, ¿sí? I sería una de ellas, cualquiera de ellas, y J sería cualquiera de otra, de las tensiones de dos tensiones de fase, I y J. Y si queremos calcular la tensión de línea de manera genérica, entonces tenemos que calcular la diferencia entre dos vectores, entre el vector de fase I y el vector de fase J. Esto en el plano XY que estamos mostrando en la pantalla, aquí en la pantalla, en el plano XY, ustedes
pueden tener, por ejemplo, si tenemos un sistema hexafásico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases, ustedes pueden calcular la tensión de línea. Estas son tensiones de fase, ¿no? Pueden calcular la tensión de línea U1 con U2, U1 con U6, U6 con U5, U5 con U4, U4 con U3. Cualquiera de ellas es tensión de línea. U1 con U4 también es tensión de línea. Tensión de fase es la que estamos mostrando en pantalla. Todas son iguales, pero desfasadas 60 grados. ¿Sí? ¿Por qué 60 grados? Porque 360 entre 6 es 60. 60 grados, 60 grados, 60 grados. Son tensiones de fase. Las tensiones de línea serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetimos, una tensión de línea, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tensiones de línea, pero hay más tensiones de línea. 7, 8, 9. Tenemos 9 tensiones de línea. ¿Sí? Sin embargo, en este gráfico también vemos que las tensiones de línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas tienen el mismo módulo. Sí, diferente ángulo, correcto, pero tienen el mismo módulo. También vemos que hay 3 tensiones distintas que tienen el doble del valor de fase, porque están opuestas, ¿sí? El doble del valor de fase, que están opuestas, 1, 2, 3, que tienen el mismo módulo. Y hay una más, bueno, hay 3 más que no hemos mostrado. Estas, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de tensiones de línea y en todo momento puede haber la necesidad de calcular cuáles son los valores de esas tensiones de línea. Pues bien, de manera genérica, esta es la ecuación. Quiero calcular la tensión de línea entre I y J, siendo I y J cualquiera de las fases, ¿no? Cualquiera de 2 fases de acá, de un sistema hexafásico o del que fuera, que va a ser, no es más que la diferencia entre 2 vectores, entre el vector I de fase y el vector J de fase. I de fase y J de fase. Entonces tenemos BI menos BI con ángulo alfa I, le estamos denominando al ángulo AI, alfa I, le estamos denominando como ángulo de la tensión de fase I. Si esta fuera I, digamos, el U5, ¿no? Este tiene un módulo, ¿sí? Que se puede llamar BI, y su ángulo sería este, es decir, menos 120, no, 120 grados positivo, ¿no? El J podría ser, digamos, el U3. ¿Cuánto vale su módulo? BJ. ¿Y cuánto vale su ángulo? Lo podemos ver hacia abajo negativo, menos 120, o lo podemos ver hacia arriba positivo, 240. Pero en sistemas polifásicos simétricos equilibrados, ¿no? En estos sistemas polifásicos simétricos equilibrados, las tensiones, los módulos de las tensiones, porque son simétricos equilibrados, los módulos de las tensiones de fase son iguales. Son iguales. BI es igual a BJ. Y le podemos llamar BF, tensión de fase. Entonces, ¿cuál sería la relación entre cuál sería la relación, cuál sería el voltaje de fase, ¿sí? El voltaje de fase, el módulo del voltaje de fase, BIJ de manera genérica, ¿cuál sería ese valor? En función a lo que conozco, el voltaje de fase, que es único, es un valor único, y la posición angular de cada uno de los vectores, alfa I y el alfa J. Pues hemos deducido esto, que B y J, es decir, cualquiera de las tensiones de
de línea, una para el caso de que estamos mostrando en pantalla con el mouse, o la opuesta, o esta otra, ¿no? Cualquiera de las tres las puedo calcular con esta formulita. Pero esta formulita la hemos deducido, ¿no? La deducción está en el material de la clase que hemos compartido. Al finalizar les puedo mostrar lo que se ha compartido. Está disponible para que ustedes lo revisen, lo ubiquen, lo que gusten. Y pueden encontrar que esta tensión, el módulo de esta o de cualquiera de las tensiones de línea, el módulo de cualquiera de las tensiones de línea, tiene que cumplir esta ecuación. BF, el voltaje de fase de cualquiera de las fases, que es igual en todas, raíz cuadrada, 2 paréntesis, 1 menos coseno de alfa i menos alfa j. 2, 1 menos coseno de alfa i menos alfa j. ¿Qué es alfa i? Es el ángulo de cualquiera de los vectores. El j es el ángulo del otro cualquiera de los vectores, ¿no? ¿Listo? Si esto lo llevan a sistemas trifásicos, es decir, reemplazan el alfa i tiene que ser 120 menos 120 o menos 120, 120. Si ustedes reemplazan, pueden encontrar el famoso raíz de 3. B y J, la tensión de línea con la tensión de fase, tienen una relación raíz de 3 en sistemas trifásicos. En sistemas polifásicos, en general, eso solo se cumple en sistemas trifásicos. En sistemas polifásicos generales, esta es la ecuación correcta, ¿sí? Que les permite calcular cualquiera de las tensiones de los módulos de cualquiera de las tensiones de línea, sea esta otra, o sea lo opuesto. Cualquiera de las tres ustedes calculan con esta ecuación. A ver, como estamos compartiendo pantalla, voy a tratar de mostrarles el material que hemos publicado para que no perdamos el hilo. Debe estar acá en la clase. Ah, no, aquí está la clase. Esta es la clase, trabajo de clase, referencias, aquí está, ¿no? Laboratorio. Referencias bibliográficas, aquí está. Material para la clase unidad 2. Material para las clases unidad 2. Aquí está el documento publicado. Es un documento PDF. Y ustedes van a poder, bueno, ver lo que estamos avanzando, lo que hemos ido avanzando, con más detalle, por supuesto. Y acá la red activa y pasiva, la que estamos comentando en este momento, la que estamos explicando, las definiciones de tensión de línea, corriente de línea y fase, y acá, aquí está la deducción, ¿no? Entonces, esto es lo que esperemos que ustedes hagan, ¿no? Vuelvan a hacer, van a poder entender claramente qué consideraciones estamos realizando para calcular de manera genérica las tensiones de línea, los módulos de las tensiones de línea existentes en cualquier sistema polifásico simétrico equilibrado, ¿no? Ahí está. A eso me refería del material. Muy bien, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que estudiar y demostrar esto. Aquí vamos a colocar, estamos en presentación, y ustedes lo que tienen que hacer acá es demostrar, ¿ya? Tienen que demostrar que esta es la ecuación correcta. Y recuerden entonces que en sistemas simétricos trifásicos equilibrados, la relación es raíz de 3. El voltaje entre la tensión de línea y la tensión de fase es raíz de 3. Eso no siempre es así. En sistemas hexafásicos, esta ecuación puede ser 2, puede ser raíz de 3, ¿sí? Y puede ser, a ver, una que es mayor, que es raíz de 3, una que es el doble,
y otra que es igual a la tensión de línea en sistemas hexafásicos, ¿no? En sistemas hexafásicos tenemos tres tensiones posibles, tres módulos de tensiones posibles. Una que es el doble, otra que es igual al del sistema trifásico y otra que es igual al de fase. En cambio, en sistemas polifásicos trifásicos solamente tenemos la relación de 3 entre tensión de línea y tensión de fase. Es el famoso 380-220, o el 115-269, o el 24-9, 14-4, etc. Factor de potencia de circuitos polifásicos simétricos equilibrados. El factor de potencia de un sistema polifásico equilibrado es el coseno del ángulo entre el vector tensión de fase y el vector corriente de la misma fase, cualquiera sea el tipo de la conexión de carga. El factor de potencia de un sistema polifásico equilibrado es el coseno del ángulo entre el vector tensión de fase y el vector corriente de la misma fase, cualquiera sea el tipo de la conexión de carga. El factor de potencia es el coseno, ¿sí?, entre el ángulo y el vector de fase, entre los vectores de tensión y vector corriente de la misma fase. Si yo grafico en el plano XY, aquí está, vamos a graficar, vamos a agrandar esto. Si yo grafico los vectores, tensión y corriente de un sistema polifásico de n fases o gamma fases, pero grafico puntos, su voltaje y su corriente correspondiente. Voltaje y corriente correspondiente. Voltaje y corriente correspondiente. Voltaje y su corriente, ¿sí? Yo tengo que el coseno es la diferencia angular, es el coseno de la diferencia angular entre el vector tensión y su correspondiente corriente. Entonces, el coseno de la primera fase es, o de esta fase B, es phi B, tita B, tita B. El coseno de la fase A, el ángulo entre el vector tensión y vector corriente de la fase A es tita B. El coseno de tita A, perdón, el coseno de tita A es el factor de potencia de la fase A. El coseno de tita B es el factor de potencia de la fase B. Y de manera genérica, el coseno de tita gamma entre la fase gamma y su corriente correspondiente es el factor de potencia de la fase gamma. Solo estoy dibujando los vectores tensión. El primero, el que gira, uno de ellos, el primero que gira, y el último, ¿no? Los intermedios ya no los estoy dibujando. Entonces, ¿cuántos factores de potencia hay en sistemas polifásicos sistemas polifásicos en general? Pues tanto como el número de fases. Pero en sistemas polifásicos simétricos equilibrados, las tensiones, ¿sí?, las tensiones son simétricas equilibradas. Y lo que varían son las corrientes. Si la carga también es simétrica equilibrada, que es lo que estamos estudiando en la unidad 2, pues todos los ángulos entre tensión y su correspondiente corriente, todos los ángulos son iguales. Por lo tanto, el factor de potencia es igual en todas las fases. Por lo tanto, podemos hablar solamente de un factor de potencia. Pero no hay que perder de vista esta definición de lo que dice el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia, no? Aquí decíamos que el coseno de tita A es igual al coseno de tita B, es igual al coseno de tita de manera genérica, y es el factor de potencia. A ese le llamamos factor de potencia, pero de sistemas polifásicos equilibrados. En sistemas polifásicos equilibrados, con carga equilibrada, con tensión equilibrada, simétrica, el tita es el mismo, ¿sí? Por lo tanto, el factor de potencia es uno solo, es el mismo en todos los casos. En realidad son varios, pero todos son iguales. En sistemas desequilibrados ya no pasa eso, ¿no? Eso ya es otra, ya hay n, hay n
factores de potencia, tanto como número de fases. Y finalmente acá tenemos la potencia compleja, la potencia de circuitos polifásicos equilibrados. ¿Qué es la potencia activa o potencia media de sistemas polifásicos equilibrados? Tiene como base el cálculo por fase. Esta, como es un sistema simétrico equilibrado, la potencia en cada fase es el voltaje por su corriente por el coseno de tita, por su diferencia angular, si ustedes quieren, por el coseno de diferencia angular entre el vector tensión y su vector corriente. Y en sistemas polifásicos, esta potencia activa es la misma en cada una de las fases para sistemas polifásicos equilibrados. Por lo tanto, la potencia total es n veces, n es el número de fases, voltaje de fase por corriente de fase por coseno de tita, ¿no? ¿Qué es tita? Es la diferencia angular entre el vector tensión y su correspondiente corriente. Q, como ya habíamos visto, es voltaje por corriente por seno. Voltaje de fase por corriente por seno de tita, que es igual en cada una de las fases. Por lo tanto, también podemos conocer la potencia aparente. Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, y la potencia aparente de manera genérica también la podemos conocer como una potencia compleja, y esta potencia compleja es la sumatoria de los vectores tensión de fase por corriente de fase conjugado, ¿no? Porque es la diferencia angular, por eso viene el conjugado, y ustedes pueden sumar para el primer vector, para el primer juego de vectores tensión corriente, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para las fases que tuviera, y esa es la potencia compleja. La potencia, además, la podemos calcular para sistemas trifásicos como raíz de 3 UI, ¿no? Esto es el mismo cálculo que tenemos por fase, se basa en el cálculo que tenemos por fase, pero para no usar el voltaje de fase, ¿sí? Y si queremos usar el voltaje de línea, entonces tenemos que incorporar el raíz de 3, ¿no? Eso ustedes lo pueden deducir, y por eso tenemos esta ecuación tan conocida que dice potencia activa es raíz de 3 UI coseno de tita, o coseno de phi, o factor de potencia. Raíz de 3 U, tensión de línea, y corriente de línea, y coseno de phi. Y con eso podemos también tener la potencia reactiva y la potencia aparente, ¿sí? La potencia aparente es U, raíz de 3 UI, la potencia activa es raíz de 3 UI, y la potencia reactiva es raíz de 3 UI, seno de tita, y coseno de tita, la potencia activa. Y de manera compleja también podemos calcular acá, pero recuerden que esta ya es una deducción de esta otra, de la potencia, de la potencia activa y potencia reactiva, calculada como tiene que ser, es decir, en el origen como el voltaje, la multiplicación del voltaje por su corriente, porque así es, esa es la definición de potencia a la que hemos aprendido, voltaje por corriente. ¿Qué voltaje? Su voltaje de fase, por su corriente, por su diferencia angular, coseno, ¿sí? Y acá ya lo estamos expresando en términos de potencia activa y potencia reactiva en base a la corriente de línea. Este es el triángulo de potencia, que tiene una parte activa, una parte reactiva y una parte aparente, ¿no? Y este es conocido como el triángulo de potencia, que también ya lo hemos visto en la unidad 1. Finalmente, acá tenemos esta carga, esta red B pasiva, ¿sí? Esta red B pasiva se puede conectar de dos formas, de dos maneras, no hay más. O la conectamos en estrella, las cargas, o las conectamos en delta, o en estrella, o en delta. Esta delta también es conocido como malla. ¿Por qué? Porque acá tenemos una malla, ¿sí? Y esta es conocida como estrella, conexión estrella, porque todas confluyen en un punto común, ¿sí? Entonces, esta es la estrella,
Hemos borrado lo que hemos avanzado. No sé si es por... Ah, no, está acá. Solamente la última parte. Creo que hemos perdido. Bueno, creo que no es mucho. Ya. Entonces, les decía que esta la podemos conectar en estrella. ¿Por qué en estrella? Aquí vamos a ver la estrella. Porque estamos formando un punto común. ¿Sí? Esa es la estrella. Y en esta otra estamos formando una malla. ¿Sí? Entonces, o la conecto en estrella o la conecto en malla. Si la conecto en estrella, ¿cómo puedo analizar este circuito? Tenemos las tensiones de línea, ¿sí? Tenemos las tensiones fase neutro, de fase. Tensiones de fase, tenemos tensiones de línea. Estos datos normalmente son conocidos, son datos de la fuente. Es la fuente, el generador o el transformador que me alimenta con esta información. Tensiones de línea, tensiones de fase en la fuente. Pero yo las cargas y las conecto en estrella, requiero calcular las corrientes, ¿sí? Para sistemas polifásicos equilibrados, afortunadamente, estas cargas son iguales, toditas. Z delta, Z estrella, todas son iguales, ¿sí? Por lo tanto, esta corriente en módulo va a ser la misma que en la fase B, que en la fase C y de manera genérica en todas las fases. La corriente de neutro va a ser cero, ¿no? En sistemas polifásicos equilibrados es lo que pasa. Entonces, yo puedo calcular esta corriente, muy sencillo. Puedo calcular esta corriente IA en esta impedancia si conozco la tensión A, N', que es la misma tensión que A, N. Por lo tanto, puedo calcular esta corriente. Tengo la tensión a la que está aplicada la carga y si conozco la impedancia de la carga, puedo calcular la corriente. Lo mismo puedo hacer en la fase B, en la fase C, en la fase gamma. La fase C, la tensión que recibe es la fase C y la impedancia. Por lo tanto, puedo calcular las corrientes en cada una de las fases. Como sé que es un sistema simétrico equilibrado, todas las corrientes van a tener el mismo módulo y van a estar desfasadas 120 grados o el factor de potencia respecto, o el ángulo del factor de potencia respecto a la tensión. Entonces, si conozco el sistema de tensiones, conozco las impedancias, puedo automáticamente conocer, no automáticamente, haciendo un pequeño cálculo, puedo conocer las corrientes, los módulos de las corrientes de línea y también puedo conocer sus ángulos, ¿no? ¿Qué es el ángulo? Es el coseno, por lo tanto, es el ángulo del coseno, por lo tanto, es si tengo la tensión y tengo la impedancia, puedo calcular ese coseno y los demás están a 120 grados, perdón, están a n 360 sobre n de manera genérica, o en trifásico 120 grados, ¿no? Esa es una forma de calcular las tensiones de las corrientes de línea. En este circuito conectado en delta o malla, también puedo hacer lo mismo, pero requiero hacer un cálculo adicional. Tengo la corriente que circula por la línea A, por la línea B, por la línea C, de manera genérica por la línea gamma, ¿sí? Está circulando hacia el triángulo o hacia la malla, por eso le estamos llamando a malla. Está circulando en el sentido de la flecha desde A hasta la malla. Estas son las impedancias que están conectadas entre fases, porque la conexión es delta o malla. ¿Cómo puedo calcular esta corriente en línea? Pues puedo calcular esta corriente y esta otra corriente I gamma A
y acá hago Kirchhoff. Y digo sumatoria de corrientes que entran igual a sumatoria de corrientes que salen, y con eso puedo calcular IA delta. ¿Cómo calculo IAB? IAB es la tensión, ¿sí? Es la tensión que se aplica entre los terminales A y B, que se aplican sobre la impedancia. Por lo tanto, puedo calcular la corriente IAB. Lo mismo en I gamma A. Gamma A puedo calcular como la tensión entre gamma A, y la impedancia, Z delta. Por lo tanto, puedo calcular pues la corriente IA delta, ¿no? Haciendo Kirchhoff, sumando la corriente IAB y la corriente I gamma A en el nodo, y puedo calcular la corriente que entra. Lo mismo puedo hacer en el nodo, en este otro nodo, puedo hacer en el nodo C, etcétera, y puedo calcular todas las corrientes que están circulando tanto en la malla como en la línea. Pero aprovechando que se trata de circuitos de corriente alterna, simétricos, equilibrados, tanto en carga como en la fuente, ¿no? Las cargas son iguales, las tensiones en la fuente son iguales. Puedo también rápidamente deducir los ángulos de las otras corrientes. Solamente calculo la primera, y la segunda tiene, todas las demás corrientes tienen el mismo módulo, pero distinto ángulo. Muy bien, entonces, esa es nuestra clase de hoy. Recordarles que tenemos publicado la unidad 2, circuitos eléctricos 3, versión 2. Es nuestro documento de la clase, que lo hemos ido produciendo durante varios semestres. Lo hemos ido mejorando. Esta es las aplicaciones multifase y aplicaciones polifásicas, que les hemos invitado el día de ayer a que puedan revisarlos y estudiarlos. Vamos a mantener, ahora si no puedo perder. Y tengo que dejar de compartir. Y retornamos a la clase. Aquí está. Habilitado. Ingeniero, una pregunta. Ahora sí, adelante. En el formulario que nos ha enviado como tarea, no nos deja, a mí al menos no me deja entrar, me dice las respuestas no pueden ser aceptadas. Ah, ya. A ver, vamos a ingresar en este momento. Gracias, ingeniero. Ya, ahorita vamos a resolver eso. ¿Alguna consulta sobre la clase? Ya. Entonces, ya estamos avanzando, circuitos complejos, ¿no? Circuitos inicialmente complejos, pero inicialmente, o sea, complejos, pero inicialmente simétricos equilibrados, que es más sencillo entender. No, es un poco más fácil de entender si quiere. Entonces, esa es nuestra primera tarea, poder ya calcular estos circuitos trifásicos con los conocimientos que hemos ido adquiriendo, circuitos polifásicos, perdón, de manera genérica, poder calcular sus corrientes de línea, tensiones de línea, entender el desfasaje angular que existe entre cada uno de ellos, el factor de potencia, la secuencia de fases, etcétera, ¿no? Y para eso tiene material para estudiar, y bueno, esperemos que pues aprovechen ese material, ¿no? Que es útil, que está encadenado con lo que estamos avanzando. Yo además les voy a compartir la presentación de hoy día, por supuesto, tal cual, ¿no? He tenido un pequeño percance en la presentación cuando he perdido, no he mantenido, digamos, al salir, no he grabado y no he mantenido los cambios que he ido haciendo, esos gráficos que he ido incorporando, pero creo que solamente una pequeña partecita al final hemos perdido, el resto está aquí, estoy viendo, entonces ya está grabado, y lo voy a grabar como PDF también, y lo vamos a subir a la clase. Entonces tiene el material para estudiar suficiente. Bueno, ahora respecto a la pregunta, es probable que yo no haya habilitado el formulario. En este momento lo voy a confirmar, que no haya habilitado el formulario para recibir respuestas, ¿no? Tal vez está inhabilitado el formulario. En este momento vamos a resolver eso. A ver. Trabajo de clase.
Aquí vamos a ingresar a formularios. ¿Se ha publicado como práctica o como TI? Se publicó como nueva tarea práctica 1. Nueva tarea de práctica 1, ¿no? Ya. En este momento vamos a trabajo de clase, unidad 1. Sí, práctica 1 se ha publicado. Ahora lo vamos a tarea I1, circuitos eléctricos. No se acepta una respuesta en formulario. TI1, circuitos eléctricos. TI1. Ya. Ya estaría habilitado, por favor, me dan el ok. Si está aceptando respuesta, está aceptando que ingresen. Ahora sí, que ya deja. Ya deja, ¿no? Correcto. Bueno, entonces ahí tienen la tarea, es para que la hagan hasta el siguiente viernes, lo pueden hacer cuando gusten. Es común practicar el examen, es necesario y conveniente, bueno, es conveniente que la hagan, ¿no? Y bueno, practiquen, ¿no? El cálculo, etcétera, lo que indica el formulario. Entonces, ya está habilitado. Bueno, a ver, vamos a ver si tenemos alguna consulta. Ya está habilitado entonces. Ok. Perfecto. Eso es todo. Nos vemos el siguiente viernes. Aprovechen, por favor, el material que se ha publicado de referencia a la unidad 2. Estúdienlo, revísenlo, discútanlo y pues mejoren sus conocimientos, ¿no? Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. ¿Por qué? Hasta luego. Gracias.